Buenas tardes, estudiantes. Hoy vamos a comenzar con el capítulo 18, el capítulo de temperatura. Este, y bueno, para empezar, para comenzar, es importante definir precisamente lo que se entiende por temperatura en esto de la física. Cuando uno está hablando de temperatura o de calor, ¿verdad? Por lo general, trata a las dos palabras como si fueran sinónimos, como si significaran lo mismo. Pero vamos a ver que de hecho hay una diferencia importante entre el concepto de calor y el concepto de temperatura. Imaginémonos que tenemos dos objetos muy grandes en contacto entre sí. Cuando digo que están en contacto, lo que quiero decir es que están uno a la par del otro. Pues vamos a hacerlo, vamos a hacer una representación de esto. Vamos a dibujar un objeto que se encuentra a una mayor temperatura que el otro. Vamos a decir, por ejemplo, que en este caso, el objeto de color rojo se encuentra a una temperatura que vamos a llamar la temperatura TH, mientras que el objeto azul se va a encontrar a temperatura que vamos a llamar la temperatura TC. TH es mayor que TC, se encuentra a una mayor temperatura el objeto rojo que el objeto azul. Cuando tenemos entonces un objeto que se encuentra más caliente que entonces, bueno, más caliente no, pues, que se encuentre a mayor temperatura que el otro, entonces va a empezar a fluir del objeto que está a mayor temperatura al que se encuentra a menor temperatura. Y el calor lo vamos a representar con la letra Q. ¿Eh? Entonces, por este momento, nosotros podemos decir que el calor es una forma de energía que fluye siempre de manera espontánea del objeto que está a mayor temperatura hacia el objeto que está a menor temperatura. Entonces, esta afirmación, podemos decir que de una vez define, digamos, lo que es el calor y define también lo que es la temperatura. La temperatura es una propiedad de los dos objetos. La temperatura indica hacia qué dirección va a fluir espontáneamente el calor. El calor fluye de manera espontánea de lo que está a mayor temperatura al que está a menor temperatura. Y nunca lo hace al revés, a menos que usted le ponga al sistema alguna fuente de energía externa que haga que el calor artificialmente fluya del objeto que está a menor temperatura al que está a mayor temperatura, como ocurre, por ejemplo, en un refrigerador. Pero por ahora vamos a limitarnos solamente a situaciones que suceden de manera espontánea, o sea, situaciones que suceden sin alguna intervención externa de parte de una persona. Entonces, la temperatura es la propiedad de las cosas, es la propiedad de los objetos que determina hacia qué dirección va a fluir espontáneamente el calor. La temperatura, entonces, es una propiedad de los objetos que determina la dirección hacia la que espontáneamente fluirá el calor. En el capítulo que entra la siguiente semana, vamos a ver que la temperatura es una cantidad que está relacionada con el movimiento de las moléculas. En un gas que se encuentra a una gran temperatura, las moléculas que lo conforman van a tener un movimiento oscilatorio alrededor de ellas mismas. Mientras que un cuerpo que está a bajas temperaturas va a tener entonces un movimiento de moléculas más limitado o más reducido. Pero eso lo vamos a ver cuando hagamos la descripción
la descripción microscópica de la temperatura y el calor. Ok, entonces, cuando hablemos de temperatura y de calor, hay que ser bastante cuidadosos con lo que uno dice. No es lo mismo decir que un objeto está caliente a decir que se encuentra a altas temperaturas, ¿ya? Porque el calor no es realmente una propiedad de las cosas. Las cosas como tal no tienen calor, lo que tienen es temperatura. El calor es la energía que se cede de un objeto que está a altas temperaturas a uno que está a bajas temperaturas. O sea, el calor es la energía que fluye y como tal, los objetos no pueden poseer calor, solamente lo pueden dar o lo pueden recibir, pero no lo pueden tener. ¿Ok? En cambio, la temperatura es la propiedad que tienen los objetos, que determina hacia qué dirección va a fluir el calor. Pues no podemos decir, digamos, en el curso de física no podemos o no deberíamos confundir, ¿verdad? Decir que algo está caliente, que algo está a altas temperaturas. Entonces, de ahora en adelante vamos a evitar ese tipo de descripciones, ¿verdad? En lugar de decir que está caliente o que está frío, vamos a decir que se encuentra a altas temperaturas o a bajas temperaturas. La temperatura eh, se mide utilizando un termómetro. Ahora, para definir rigurosamente lo que es un termómetro, vamos a utilizar la ley cero de la termodinámica. Llamada así porque es una ley muy importante, pero históricamente apareció después de la primera y la segunda ley. Entonces, decidieron llamarla la ley cero. La ley cero lo que dice es que si usted tiene un objeto A y un objeto B, el objeto A y el objeto B van a tener cada uno de ellos una temperatura dada. Y además tenemos un tercer objeto, el objeto C. Lo que hizo la ley cero de la termodinámica es, si usted agarra el objeto C, ¿verdad? Y lo pone a la par del objeto A, así, ¿verdad? Y no fluye calor hacia ninguno de los dos objetos, entonces ahí se están en equilibrio termodinámico. Decir que se encuentran en equilibrio termodinámico es lo mismo que decir que se encuentran a la misma temperatura. O sea, estar en equilibrio termodinámico quiere decir que no fluye calor de A hacia C, ni de C hacia A. Y por lo tanto, se encuentran a la misma temperatura. Eh, Disculpen un momento, que acaba de empezar a llover muy fuerte aquí en mi casa. Voy a poner un micrófono para ver si se oye mejor. Profe, de hecho se escucha bien por si acaso. ¿Se escucha bien? Sí, Ok. Y después, yo agarro al objeto C y me lo llevo a la par de B. Así, ¿verdad? Así nomás. Entonces, al hacer eso, digamos que yo encuentro que tampoco fluye calor entre C y B. Por lo tanto, C y B
se encuentran también en equilibrio dinámico. Y eso quiere decir que C y B se encuentran a la misma temperatura. Entonces, la conclusión lógica de esto, ¿verdad? Es que si A y C están en equilibrio termodinámico, ¿verdad? Y también sabemos que C y B están en equilibrio termodinámico, entonces uno podría decir, ¿verdad? Que por propiedad transitiva, entonces, esto quiere decir que A y B se encuentran, por lo tanto, en equilibrio termodinámico y se encuentran a la misma temperatura. Entonces, en este caso, nosotros determinamos que A y B se encuentran a la misma temperatura, no porque A y B estén en contacto directo entre ellos, o se estén tocando entre ellos, sino porque el objeto C, que es un objeto que yo puedo mover de un lugar a otro, se encuentra en equilibrio tanto con A como con B, y por lo tanto uno deduce que A y B están en equilibrio entre ellos. En este caso, el objeto C se comporta como un termómetro, porque el objeto C nos ayuda a determinar que A y B se encuentran en equilibrio entre ellos y por lo tanto se encuentran a la misma temperatura. Lo que pasa es que esta definición de termómetro, ¿verdad? Obviamente no explica, digamos, de qué manera yo puedo utilizar un termómetro en un caso real. Como ustedes saben, los termómetros que existen funcionan con mecanismos muy diferentes, muy variados. Todos los termómetros se aprovechan de alguna propiedad física o química que tienen las sustancias que cambian notablemente con la temperatura. Por ejemplo, los termómetros de mercurio, que son muy utilizados en la medicina, ¿verdad? Funcionan metiendo dentro de un capilar de vidrio cierta cantidad de mercurio líquido. El mercurio se expande fácilmente, se expande mucho con un cambio de temperatura. Eso quiere decir que si usted observa qué tan larga o qué tan grande se hace una columna de mercurio, uno puede deducir a partir de ello la temperatura ambiente. Pero el termómetro de mercurio tiene también sus limitaciones. Una limitación bastante obvia es que el termómetro de mercurio solamente funciona cuando tenemos el mercurio en estado líquido. Así, si ustedes se encuentran en alguna situación especial donde la temperatura es tan fría que el mercurio se solidifica, o por el contrario, si es tan caliente que el mercurio se evapora, entonces el mercurio habrá perdido las propiedades físicas que lo hacen útil para hacer termómetro y por lo tanto el termómetro de mercurio no funcionaría correctamente para medir esas escalas de temperatura. Lo mismo puede ocurrir, por ejemplo, con los termómetros infrarrojos, que ahora son muy comunes en las puertas de las tiendas, ¿verdad? Los centros comerciales, los hospitales, las escuelas, que ahora le piden a uno que uno se mida la temperatura cuando va a entrar a un local, ¿verdad? Para prevenir, digamos, que una persona que esté enferma del virus entre. Esos termómetros, por supuesto, que van a funcionar siempre y cuando el mecanismo electrónico que los hace correr funcione bien, ¿verdad? Y eso tiene entonces ciertas limitaciones. No puede estar ni muy frío ni muy caliente. Entonces, los termómetros funcionan casi todos en alguna escala o en algún rango de temperaturas
en las que sea apropiado. La escala de temperaturas es la unidad de medida que nosotros usamos para medir la temperatura. La escala de temperatura también es completamente arbitraria. Aquí en Costa Rica, lo que nosotros usamos para medir temperaturas de manera normal es la escala de grados Celsius. Para poder definir la escala de grados Celsius, hace falta asignarle a por lo menos dos fenómenos diferentes una temperatura arbitraria. Y entonces, la escala de grados Celsius funciona de la siguiente manera. Cuando mezclamos agua líquida con hielo a una presión atmosférica natural, ¿verdad? Entonces, definimos que eso corresponde a 0 grados Celsius. O sea, se define, se exige, ¿verdad? No es que se estima, no, es que por definición 0 grados Celsius es la temperatura a la cual el agua líquida coexiste con el hielo a presión atmosférica. Y también tenemos el segundo punto de referencia, que es que cuando mezclamos agua líquida con vapor a presión atmosférica, entonces definimos que eso corresponde a 100 grados Celsius. De manera tal que una temperatura que esté entre los 0 grados Celsius y los 100 grados Celsius es una temperatura en la cual el agua va a existir de manera natural en su estado líquido. Por lo tanto, es una escala de temperaturas muy conveniente para ser usada por el ser humano, porque los seres humanos hacemos la mayoría de nuestras actividades a temperaturas en las que el agua es líquido. Eso no quiere decir, ¿verdad?, que no sea posible medir temperaturas que sean mayores a los 100 grados Celsius y que sean menores a los 0 grados Celsius. De hecho, una consecuencia de definir la temperatura de esta forma es que existen temperaturas negativas. O sea, hay temperaturas que están por debajo de los 0 grados Celsius. El agua se vuelve sólida, o sea, se hace hielo, cuando estamos a temperaturas menores a los 0 grados Celsius. Entonces, un termómetro, como un termómetro de mercurio, funciona de la siguiente forma. Ustedes agarran el termómetro, ¿verdad? Agarran el cristal que lo llena, ¿verdad? Lo llenan de líquido mercurio. Y entonces observamos cómo la columna de mercurio va creciendo o se va encogiendo dependiendo de la temperatura. Entonces, primero agarramos el termómetro y lo metemos dentro de un beaker que tenga agua líquida, mezclada con hielo, ¿verdad? Entonces, cuando usted introduce el termómetro en esta mezcla, usted se fija hasta qué punto se contrae la columna de mercurio, y a ese punto usted lo define entonces como los 0 grados Celsius, ¿verdad? Lo define. Y luego usted prepara otro experimento donde usted tiene una mezcla de agua líquida pero esa agua líquida va a estar mezclada con vapor, ¿verdad? Y entonces ponemos el termómetro aquí, el mismo termómetro, observamos qué tanto crece la columna, ¿verdad? Y entonces
ya tenemos como punto de referencia los 0 grados Celsius y los 100 grados Celsius. Y entonces cualquier fenómeno que suceda entre estas dos temperaturas, usted le puede hacer una escala proporcional, ¿verdad? Y entonces así es como usted define qué son 10 grados, qué son 20 grados, qué son 30 grados, 40, 50. Inclusive usted puede prolongar la escala y puede definir temperaturas que sean menores a los 0 grados o temperaturas que sean mayores a los 100 grados. La escala de grados Celsius, entonces, requiere que nosotros tomemos dos puntos de referencia arbitrarios, que son la temperatura a la cual el agua se congela y la temperatura a la cual el agua se evapora. La escala de grados Celsius es muy utilizada en la mayoría de los países del mundo. La notable excepción, como ustedes conocen, es posiblemente en Estados Unidos, donde se suele utilizar, en lugar de la escala de grados Celsius, se utiliza la escala de grados Fahrenheit. La escala de grados Fahrenheit se puede convertir a la escala de grados Celsius y viceversa usando esta fórmula. La temperatura en grados Fahrenheit es igual a 9/5 de la temperatura en grados Celsius más 32 Fahrenheit. Grados Fahrenheit. Por ejemplo, ¿a qué temperatura en grados Fahrenheit corresponde 0 grados Celsius? Entonces, ustedes agarran esta fórmula, ¿verdad? El caso trivial en que la temperatura es de 0 grados Celsius, entonces dicen, la temperatura en Fahrenheit es 9/5 por 0 Celsius, más 32. Y entonces 0 grados Celsius son equivalentes a 32 grados Fahrenheit. Otra pregunta que tal vez sea un poco más explicativa, digamos, es ¿a qué temperatura se encuentra el cuerpo humano normalmente en grados Fahrenheit? Ustedes saben que una persona que se encuentre sana, o sea, que no tenga fiebre, ¿verdad? Va a tener una temperatura que va a ser normalmente un poco menor a 37 grados Celsius. Digamos que la temperatura de una persona sana son 37 grados Celsius, aunque perfectamente puede ser menos, ¿verdad? Un poquito menos. Así pues, la temperatura en grados Fahrenheit sería igual a 9/5 de 37 grados Celsius más 32 Fahrenheit